que el conocimiento bíblico es fundamental para la vida cristiana, www.conocimientobiblico.com está para servir. Hoy es un buen día para avanzar en conocimiento bíblico. Teología. Una definición de la teología cristiana. ¿Qué es la teología? Etimológicamente, el vocablo teología se deriva de dos vocablos griegos: theos, que significa Dios, y logos, que significa verbo, palabra, razonamiento, discurso o tratado. Y originalmente se refería precisamente a eso, a un discurso acerca de Dios. Por tanto, una definición de teología corta pero precisa sería: la ciencia o estudio acerca de Dios. Teología, entonces, en el sentido general, puede aplicarse a las investigaciones científicas de personas sagradas, cosas o relaciones, ya sean estas reales o imaginarias. Esto quiere decir que si alguien dice, estoy estudiando teología, lo que está diciendo es que está razonando o estudiando acerca de Dios o dioses. El vocablo es, pues, elástico y un tanto ambiguo, y debe hacerse más definido y específico por medio del uso de términos calificativos como teología cristiana, teología bíblica, etc. Teología es el estudio o la ciencia de Dios. No obstante, el Dios del cristianismo es un ser activo, y por eso esta definición inicial debe ampliarse para incluir las obras de Dios y su relación con ellas. Por tanto, la teología también busca entender la creación de Dios, en particular los seres humanos y su condición, y la obra redentora de Dios para con la humanidad. Debemos de tener cuidado con lo que leemos, ya que no todos los teólogos son cristianos, y aquí radica la importancia de darnos cuenta de por qué todos los cristianos deberíamos de estudiar teología. Las divisiones de la teología. Ya mencionamos que el término teología puede abarcar el estudio del Dios único y verdadero, pero también a los otros dioses imaginarios. En un sentido más limitado, en la teología cristiana, el término teología puede referirse al estudio de todas las doctrinas cristianas, tanto individualmente como en su relación entre sí. Por ejemplo, ¿qué relación hay entre la cristología, la eclesiología y la escatología, etcétera? En un sentido aún más restringido, la palabra teología puede usarse para referirse únicamente a la doctrina de Dios el Padre. En este caso, se llamaría teología propia, excluyendo, por lo tanto, otras doctrinas como la cristología, la escatología, la antropología, la doctrina del Espíritu Santo, etc. Al usar la expresión teología cristiana, se sugiere que existen otros tipos de teología, así como también existen otras religiones en el mundo. Por ejemplo, la teología judía, la teología musulmana, la teología hindú, etc. Hay muchas formas de dividir o catalogar a la teología cristiana. Aquí solo veremos algunas. Por épocas o periodos, y aquí vamos a incluir la teología patrística, teología medieval, teología de la Reforma, teología moderna. También por puntos de vista doctrinales, y aquí se podría incluir la teología arminiana, teología calvinista, teología luterana, teología católica, teología bartiana, teología de la liberación, teología pentecostal,
etc. Por planteamiento o enfoque. Aquí incluiríamos teología histórica, teología bíblica y exegética, teología sistemática, que estaremos viendo más ampliamente en otro video, teología ética, teología filosófica, teología apologética, etc. Entender y distinguir estas divisiones es muy importante y esencial para cualquiera que estudie la teología y en especial la teología cristiana. ¿Por qué estudiar teología? El tema de la teología ha generado muchas veces reacciones encontradas, pues mientras algunos dicen que no es importante ni necesario estudiar teología, otros argumentan que sin el estudio de la teología no puedes ser un cristiano completo. Ciertamente, toda persona necesita ser un teólogo. En realidad, toda persona es un teólogo de una u otra clase. Y aquí está el problema. No hay nada malo con ser un teólogo aficionado o un teólogo profesional, pero sí es malo ser un teólogo ignorante o descuidado. Por lo tanto, todos debemos estudiar teología. Cualquier afirmación acerca de las doctrinas de la religión cristiana es de alguna manera una afirmación teológica, y cada cristiano que reflexiona sobre su fe y habla acerca de ella es de alguna manera un teólogo. El centro de la teología es Dios y después todas las cosas creadas por Él. La teología es necesaria para conocer mejor a Dios y comprender bien su palabra. No puede amarse lo que no se conoce o se conoce superficialmente. Aquí vemos solo 4 razones de por qué es importante estudiar teología o doctrina. También es posible entender la teología cristiana como aquella disciplina académica que estudia la doctrina cristiana. Primero, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Segundo, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Tercero, el conocimiento doctrinal protege del error. Y cuarto, el conocimiento doctrinal es parte necesaria del equipaje del maestro cristiano. La teología cristiana es necesaria para defender la verdad cristiana del error dentro y fuera de la iglesia. El verdadero cristianismo no es una fe sin doctrina. ¿Cómo estudiar la teología? La teología cristiana significa la interpretación racional de la fe cristiana. Se incluyen por lo menos 3 elementos en ese concepto general de la teología. Primero, la teología es inteligible. Esto quiere decir que se puede comprender con la mente humana de una manera ordenada y racional. Segundo, la teología requiere explicación. Esto a su vez abarca la exégesis y la sistematización. Y tercero, la fe cristiana tiene su fuente en la Biblia, de modo que la teología cristiana deberá ser un estudio basado en la Biblia. Es pues la teología el descubrimiento, la sistematización y la presentación de las verdades de Dios. La teología no es para personas con capacidades superdotadas o con una espiritualidad especial, sino para todo aquel que quiere conocer más a Dios y su palabra, para poder presentarlo correctamente y con firmeza a aquellos que no lo conocen. ¿Cómo estudiar la teología? Primero, con oración. Filipenses 1:9 nos dice: y esto pido
en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Podemos leer también Judas 1:20. Segundo, con humildad. Romanos 12:16 nos dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. También podemos leer 1 de Pedro 5:5. Tercero, con la Biblia en la mano. En 2 a Timoteo 3:16 se nos dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuarto, con razonamiento. En 1 de Pedro 3:15 se nos indica: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quinto, con acción de gracias a Dios. Apocalipsis 7:12 nos dice: la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podemos también leer Colosenses 2:7. El estudio de la teología cristiana no es meramente un ejercicio teórico intelectual. Es un estudio sobre el Dios vivo y verdadero y de las maravillas de sus obras en la creación y en la redención. Debemos amar todo lo que Dios es, todo lo que Él dice y todo lo que Él hace. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, nos dice Deuteronomio 6:5. Dejemos que sea el Espíritu Santo quien ilumine nuestro entendimiento y nos muestre su camino. Nuestra respuesta al estudio de la teología de la Biblia debe ser la del salmista que dijo: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos. Salmo 139:17. En el estudio de las enseñanzas de la palabra de Dios, no debe sorprendernos si a menudo hallamos nuestros corazones irrumpiendo espontáneamente en expresiones de alabanza y deleite como las del salmista. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Salmo 19:8. No podemos estudiar este tema desapasionadamente. www.conocimientobiblico.com. Para usted que sabe que el conocimiento bíblico es fundamental para la vida cristiana.